Bienvenida profesora, compañeros, compañeras. Eh, este es el encargo de la unidad 3. La tarea entonces se llama COVID, Utopía, la ciudad percibida, recordada e imaginada, ¿no? Entonces tenemos este manifiesto de la proto-utopía o la proto-distopía. Afirmamos que nuestro objetivo es el de provocar, siempre el de provocar. Somos el contexto para el que la obra sea la protagonista. Estamos imaginando utopía, es una quimera, es un imaginario que todos queremos alcanzar pero que no se puede lograr. Estamos más cerca de la distopía y por eso una proto-utopía, una proto-distopía sería lo que tenemos que traer que no existe a lo existente, al campo de la realidad, aunque sea dibujando. Aquí muestro una imagen de Giovanni Battista Leardi que es una alegoría a las artes de la representación, ¿no? Ahí están como nuestros cuatro quehaceres, ¿no? El medir, el observar, el dibujar y el proyectar. Frente a este escenario, COVID, nos proponemos hacer un corte de arquitectura, ¿no? En este momento, al tiempo y espacio, para verlo y analizarlo. En lo que va la crisis del COVID, en datos, tenemos que el FMI, una importante institución, no menor, habla de que la economía se va a recoger en un menos 3%, ¿no? Y que la economía chilena no solamente va a bajar en un menos 4,5%. Sabemos que estos porcentajes indican gente cesante sin vivienda, que es donde creemos que es donde está la complejidad del asunto. Creemos que la falta de acceso a servicios básicos como agua o como un techo provee de personas que aumenta el número de muertos frente a estas crisis, ¿no? Hablamos también de que si no sabemos cuidar esto y ver una solución, se nos llegan conflictos mucho más complejos. La población mundial está creciendo a un ritmo salvaje. Ya sabemos que el calentamiento global no es un mito. Entonces, las dimensiones, tanto de individuos como colectivas, en esta crisis empezaron a juntarse, ¿no? Ese es algo que sabemos y que tienen que generarse unos nuevos paradigmas. Entonces entendemos que hay un microimpacto, un macroimpacto e impactos a corto plazo, a largo plazo, pero que la vivienda como eje articulador y como partícula mínima del tejido urbano, en la dimensión de individuo o de un grupo no mayor a 10 individuos, eh, tendría que tener otras relaciones ya, tendría que ser más dinámica en este momento y que la crisis del virus, del COVID-19, ha puesto de manifiesto. Entonces, ahora nuestra vivienda tiene que ser también un refugio, ¿no? Y también tiene que ser autosustentable. Un refugio en que nos tiene que dar protección y nos tiene que también dar divertimento. Autosustentable no solamente tiene que permitirnos ser sustentable nosotros, sino que también aportar energía al sistema. Pensamos que Chile, en su distribución centralista, no enfoca el problema de su manera longitudinal, siendo que es un país que tiene la mayor superficie en perímetro de costa. Entonces, hacernos cargo de la dimensión costera, de la situación entre valle y de la situación en la cordillera, creo que es esencial. De ahí que salgan tres tipos de prototipos de tipos de conjuntos habitacionales, ¿no? Ahora, nos hacemos cargo de la dimensión total. ¿En qué punto? En que creemos que Santiago, al ser el lugar con mayor concentración, alberga también las mayores necesidades. Y en este crecimiento metabólico tratamos de que la morfología entre a discusión con todas estas relaciones, ¿no? Cómo era el tejido de algunas ciudades, cómo se presentan en estas imágenes de referencia, algunos tipos de configuraciones y nuestro propio trazado de cómo podrían ser las relaciones ya nuevas, ¿no? Saber que tenemos que tener un distanciamiento físico, pero no social, tenemos que saber vivir en mayor comunidad, mayor empatía, más sentido crítico, nos demanda los nuevos tiempos, porque estamos frente a
a una crisis que es comparable con un conflicto bélico, ¿no? No dejemos de que yo he sostenido, y algunos sostienen, que es igual de fuerte y desastroso, ¿no? Pero que nos lleva a preguntarnos si esos conflictos bélicos hicieron cambiar tan profundamente la ciudad. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo y de qué manera? Entonces, también está cómo configuramos este nuevo espacio con un tipo de tipología nodal o multinodo que se sostenga en un nivel macro, ya tanto de una dimensión personal, la dimensión familiar y la dimensión social del conjunto, y que aporta en un nivel micro al sector, ¿no? Pero que tendría que tener unas condiciones estructurantes súper fuertes. Comenzando, tendría que estar sobre el suelo a nivel habitacional, dejamos que la estructura vial esté soterrada y que haya una base de tránsito peatonal de baja carga de intensidad en el plano del suelo, lo destinamos a otras cosas, a cultivo, a dar mayor biodiversidad y a generar ecosistemas artificiales, pero de flora y fauna, y superior a eso tendremos nuestra base de vivienda, ¿no? ¿De dónde sacamos estas cosas? Podemos desarrollarlos tanto de la naturaleza, como se ve el desarrollo de la trama urbana, ¿ya? Y también, de este diagrama de programa arquitectónico que tendría que ser conversado en cabildo, con una democracia súper participativa, la internet tendría que entrar ya, la era de la tecnología tendría que entrar en la toma de decisiones, pero aquí se generan unas configuraciones aleatorias de cómo podrían ser estas bases tipológicas de las unidades habitacionales, con sus servicios, con su sistema por porcentaje por masa, y cómo podemos ir complejizando de actividades y de estrategias y de número de habitantes que podrían soportar estas estrategias tipológicas, ¿no? Aquí ya lo que sería una unidad tipológica, como estamos pensando, uniéndola con todos estos servicios, con todos estos modelos que creemos que son los nuevos valores que tendría que tener una sociedad, ¿no? Y un conjunto habitacional, específicamente. Aquí algunos referentes, hablamos en la imagen del medio de esta crisis, de este hombre aislado, pero volvemos también a estas exploraciones de la naturaleza, ¿no? Del tejido, de que eh, va a cambiar y que podemos seguir adelante. Aquí más formas de tejido urbano por gravedad de cómo podríamos orientarnos la forma. Y volvemos a la teórica de la base de vivienda que tiene que contar no con ser autosustentable, sino con sostenible y con apostar al medio. Algunos referentes, ya en partidas más formales, ¿no? Vemos cómo la vivienda o el hogar es un artefacto y más que nunca ese artefacto tendríamos que ponerlo en entredicho y cómo funciona y cómo se relacionan más artefactos. Aquí ya tenemos una idea, una protoidea de cómo podría ser el conjunto y sus variaciones tipográficas correspondientes a topografía, climatología, pero estamos hablando de un desarrollo de entrevalles, ¿no? Aquí ya se presenta un conjunto de vivienda, cada sector de la cuadrícula es una grilla de 200 por 200, tiene un nivel basal que está comprendido entre un nivel verde y un nivel hídrico, el nivel habitacional, y entre medio lo que separa esas dos capas es una capa de usos mixtos, ya sea jardines, huertos, comercio, ¿ya? Hablamos ya de cómo estarían las distribuciones de, esto, de estas tipologías, siendo un eje ordenador en una medida de la casa chilena, ¿no? Con sus patios como una medida de abstracción en este nuevo híbrido de prototipo. Aquí una planta donde ya vemos más formalmente condiciones de barrio y características de barrio, plazas interiores, áreas recreativas, parques urbanos, jardines, estanques de agua, tanto para acuicultura o cultivo de algas, o piscinas,
Tenemos aquí una isométrica que presenta las condiciones del conjunto, viéndolo desde una perspectiva, generando los bulevares, sus calles, mostrando que puede dar cobijo a ciclovías y a actividades. Tenemos que pensar que este prototipo híbrido, vemos las distintas distribuciones también de los módulos, la zona, los usos. Aquí tenemos un croquis desde el interior. Vemos cómo podría estar distribuido el segundo nivel, el nivel habitacional, con el corredor exterior. Desde otra perspectiva, también lo mismo desde el nivel superior, el nivel habitacional. Aquí ya otra isométrica de cómo estarían formados los anillos y los módulos habitacionales y las relaciones, ¿no? Los ejes visuales, cómo se conecta a la plaza, cómo se conecta a los bosques, a la silvicultura, a la acuicultura que hay en el lugar, ¿no? Aquí es lo mismo, otro diagrama más son eh, bosquejos simples, hablando de las estructuras de 5 metros en la parte más delgada de altura, para que sean de 2 pisos estos módulos, cada módulo ya definiéndolo ya que sean anillos formales de 20 metros, pero que pueden aumentar su diámetro por razón de 2. Entonces vamos teniendo otro tipo de topología y tenemos esta asociación ya de conjuntos, ¿no? De sustracción, resta, que da dando la configuración de cómo puede ser la vivienda. Aquí una frase de Glenn Albrecht sobre la noción del antropoceno, ¿ya? De que el dominio humano ya pasó, ahora con las nuevas tecnologías híbridas tendríamos que hacer que los edificios ya artificiales, pero que fueran criaturas, ¿no? Que pudieran apoyar al microclima, limpiar el aire, eh, ser protagonistas y actores del escenario, también del espacio que forman, ¿no? Aquí vuelvo también en lo mismo, ¿no? En el carácter de los objetos, de cómo podríamos decir que la naturaleza siempre crea algo nuevo, ¿no? Y por eso tenemos que estar siempre viéndola y observándola para poder estar con ella en sincronía. Eso, compañeros, profesora, esa fue mi posición del trabajo 3.